Aleluya. Esta es la iglesia Pacto de Gracia, que está ubicada en el barrio Pueblo, en Arecibo, y nuestro teléfono es el 939-777-5826. Le damos la bienvenida a todo aquel que se comunica con nosotros a través de las redes sociales, y esperamos que este mensaje sea uno de edificación para usted. Amén. Nos gustaría pedirle que comparta este video, este live, que comparta esto con sus amigos. Aleluya. Porque yo sé que puede ser de bendición. Hay gente que nosotros no podemos alcanzar, pero usted sí lo puede alcanzar a través de las redes sociales. Amén. Bendito eres mi Dios. Yo quiero hablarles en la mañana de hoy bajo el tema gobernados por gracia. Posiblemente para entender el propósito de Dios de establecer leyes es regresando a la primera ley. Si vamos a Génesis capítulo 2 verso 17, vamos a ver si es el verso 17, me puedo haber confundido, pero vamos a ver Génesis capítulo 2 verso 17. Bendito Dios. Ese es: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Esto es un recordatorio diario de la autoridad de Dios sobre la humanidad. Obedecer esta regla mantenía las cosas ordenadamente, mantenía las cosas ordenadas apropiadamente, y garantizaba que Adán y Eva experimentaran la libertad máxima. Escúcheme bien. Mientras Adán y Eva no violaron esta única regla, fueron libres. Ciertamente para aquel momento y para hoy día también, la libertad máxima siempre está bajo la autoridad de Dios. La ley nunca tuvo el propósito, escúcheme, la ley nunca tuvo el propósito de hacernos buenos, sino de mantenernos libres. Yo te lo vuelvo a repetir. La ley nunca tuvo el propósito de hacernos buenos, sino de mantenernos libres. Claramente el surgimiento del pecado lo cambió todo. Convirtió el mundo en un lugar peligroso. Óigame, mientras más dañino sea el ambiente, más reglas se necesitan para mantener a la humanidad segura. Una regla era suficiente porque el huerto del Edén era un lugar seguro. Escuche. Pero una regla no detendría el avance del pecado. Según crecía el pecado, la necesidad de reglas también crecía. Ciertamente la necesidad de la ley, escúcheme, ciertamente la necesidad de la ley cambió, pero su propósito es el mismo desde el principio. Desde que Dios estableció la ley, tiene un solo propósito, y yo quiero que usted me preste atención, porque el propósito de la ley desde el principio, escúcheme, es proteger la libertad de aquellos que Él ama. Pero cuando se trata de la ley de Dios, somos tentados a preguntarnos lo mismo que se preguntó Adán en el huerto. ¿Será que Dios trata de mantener alejado de mí algo bueno? ¿Será que Dios quiere que yo no disfrute de algo que es mejor? Por eso me está prohibiendo que no coma de ese fruto. Esta pregunta cambia el tema de la obediencia
a la confianza. Oiga. Entonces la pregunta sería, ¿debo confiar en que Dios considera mi bien y por eso son sus reglas? Por eso es importante recordarle a los hijos de Dios el tema de los mandamientos de Dios. Si Dios te ama, y esta es una pregunta importante, si Dios te ama, ¿por qué te ataría a mandamientos con el propósito de lastimarte? Los que son padres entienden esto, porque en cada etapa de crianza de nuestros hijos hay momentos en que tenemos que decirle que no. Usted sabe que hay momentos que a su hijo o a su hija usted tiene que decirle no. Casi siempre ellos son audaces y casi siempre preguntan por qué. ¿Por qué no? Hay ocasiones en que yo no tengo contestación a ese por qué. Lo único que estoy esperando y lo único que yo quisiera es que mi hijo simplemente confiara en mí. Dios le está diciendo a Adán, de ese árbol no comas, y lo único que Dios está esperando no es que Adán pregunte por qué. Lo único que Dios quiere es que Adán confíe en él. Yo no sé si me estás entendiendo en esta mañana o si me estoy explicando bien, pero Dios, a veces pasan cosas en tu vida donde Dios no está esperando que tú preguntes por qué. Él simplemente está esperando que tú confíes en Él. Amén, sí, Señor. Hay situaciones por las cuales nosotros pasamos que a veces decimos, ¿por qué a mí? ¿Ah? Pero Dios no está esperando que tú preguntes por qué. Dios simplemente está esperando en que tú confíes en Él, sabiendo que como Él es soberano y tiene control de todas las cosas que vienen a nosotros obran para bien a aquellos que aman al Señor. Sí, Señor. Entonces, al mirar la historia del pueblo de Israel, y también obviamente la nuestra, cuando ellos obedecían y confiaban en Dios, había beneficio. Pero cuando actuaban según su punto de vista, había consecuencias. Cuando tú y yo confiamos y obedecemos, está claro que la ley de Dios es en realidad una expresión de su gracia. Verlo así nos lleva a entender las palabras del salmista cuando decía que en la ley de Dios está su delicia y que medita en ella de día y de noche. Cuando vemos la ley como Dios mismo la diseñó, comprendemos que la ley y la gracia no se oponen, sino que una es la extensión de la otra. Bendito Dios. Mi alma alaba al Señor. Así que los últimos 6 mandamientos fueron para preservar la libertad del pueblo en diferentes maneras. Dios quería específicamente que se mantuvieran libres, pero escúcheme bien, que se mantuvieran libres de la tiranía y de las consecuencias naturales del pecado. Este pueblo, recuerden que este pueblo estuvo 400 años esclavos en Egipto. Y en Egipto solo conocieron las leyes de los faraones. Y lo que el faraón dijera era la ley. Y esa ley del faraón estaba sujeta a cambios drásticos, a veces dependiendo del estado de ánimo del faraón. Porque él era el que pautaba la ley. Y si hoy se levantaba por el lado al revés de la cama, esa ley que él había implementado sufría cambio, simplemente porque él quiso. Porque quienes establecen la ley se ven por encima de ella. Bendito Dios.
Eso mismo pasa en el gobierno de Puerto Rico, y no en el de Puerto Rico solo, en todos los gobiernos. Usted ve los legisladores y los senadores que ellos hacen leyes, pero ellos se van por encima de las leyes y hacen lo que ellos quieren. Hace poco uno tuvo que renunciar por estar sobornando o llevando un estilo de un soborno a una de las empleadas por una taquilla. ¿Ah? La ley no le permite hacer eso, sin embargo se fue por encima de la ley, porque como ellos son los que hacen la ley, se creen que están por encima de la ley. Hasta que los cogen. ¿Ah? Nosotros como cristianos obedecemos las leyes de Dios. No robamos, no mentimos, tratamos con respeto a los demás. Por lo menos así se supone que sea. Pero en nuestras casas establecemos reglas creadas por nosotros. Ejemplo, en mi casa no se comen los cuartos. Pero en ocasiones, si estoy trabajando en el cuarto, sea preparando el mensaje dominical, o leyendo la Biblia o algo de importancia para la clase, como en el cuarto. Yo no despierto en la madrugada luchando con mi conciencia, ni tampoco inquieto por mi decisión de comer en el cuarto. Tampoco me siento obligado a rendirle cuentas a Dios por violar esa ley o por violar esa regla. Después de todo, no fue Él el que estableció esa regla, sino fui yo. O mejor dicho, la faraona de casa, para no buscarme problemas después. ¿Ah? Al Dios darle la ley, aunque el pueblo no estableció un rey, Dios no le dio la posibilidad, Dios le dio la posibilidad, debo decir, al pueblo hebreo de vivir bajo las reglas dadas por Dios en lugar de vivir bajo las reglas del hombre. Bajo la ley de Dios, todos recibirían trato igualitario. Oiga, porque la ley de Dios no se puede comparar con la ley de los hombres. Bendito Dios. Mediante la ley de Dios se elevaba el estatus de la mujer, se elevaba el bienestar de los niños, incluso el de los extranjeros y de los esclavos. Todos disfrutaban los derechos divinamente decretados, independientemente del poder, de la jerarquía social, del estatus social, porque Dios era el rey para todos. Esto es lo que debemos estar entendiendo con relación a la ley mosaica. Ya no tendrían que sufrir los cambios arbitrarios y caprichosos del faraón de turno. Ahora estaban siendo dirigidos por una ley dada por un Dios que era su Dios. Y Dios quería que Israel tuviera una teocracia. Que los demás pueblos paganos vieran y admiraran a Israel porque podían construir ciudades, porque podían dirigir ejércitos, recaudar impuestos, conservar la justicia. Dios quería que se manifestaran e hicieran como una nación normal, sin tener rey, una nación dirigida, óigame bien, por el amor y la sumisión
a un legislador divino, que fuera una nación que amara su ley, porque confiaban en la fuente de la cual procedía esa ley, que mostraran al mundo que ellos eran gobernados por gracia. Aleluya. Dios quiere que te conduzca como un ser humano natural, pero que manifieste que eres dirigido por el amor y la sumisión a un legislador divino que se llama Jesucristo, que manifieste que eres gobernado por gracia. Amén. Aleluya. Mi alma alaba a Dios. Nosotros conocemos la historia. Israel finalmente pidió tener rey como las demás naciones. Pero aún así, los reyes no pudieron gobernar caprichosamente porque tenían que responderle a Dios. Dios le dio rey, pero los reyes no podían hacer lo que les diera la gana, porque Dios los estaba velando. Y ellos tenían que responderle a Dios. De hecho, le mandaba el profeta inmediatamente cuando resbalaban, ¿no? Para ponerlos en cintura. Los mandamientos del 5 al 10 se relacionan entre sí. Tenían el objetivo de enseñarles a vivir pacíficamente unos con otros. El problema es nuestro enfoque con relación a las cosas. Vemos la ley de Dios, vemos los 10 mandamientos y obviamente pensamos que nosotros estamos en la posición de cumplir los 10 mandamientos. Y tengo que decir algo que estuve hablando con mi hermano y que arrojó luz a nuestro espíritu. Porque la palabra dice que la ley de Dios es buena, santa y perfecta. Por eso usted y yo no la podemos cumplir. Porque ninguno de nosotros tiene esos requisitos. Ni es santo, ni es bueno, ni es perfecto. Tenía que venir uno que tuviera esas cualidades para que la pudiera cumplir. ¿Ah? Entonces vino uno que sí es santo, que sí es perfecto, que sí es bueno, cumplió la ley y ahora a través de él tú y yo somos cumplidores de la ley porque su espíritu mora en nosotros. Gracias, Dios. Oiga, muchos de estos mandamientos resultan normales para nosotros porque fuimos criados en una cultura que aboga por los valores de los seres humanos. Pero para Israel todo esto era nuevo. Ellos habían sido educados en la cultura egipcia, donde los humanos se vendían como esclavos y a veces tenían menos valor que un animal. Esos 5 mandamientos comienzan con uno sorprendente. Antes de Dios prohibir el asesinato, el adulterio, el robo, la mentira, antes de Dios prohibir la codicia, Dios instruyó a su pueblo. Y miren lo que le dice Dios: honra a tu padre y a tu madre. Pero le añadió algo: para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Dios considera la honra a los padres como la llave para una sociedad pacífica, ordenada y estable. Dios le dice: tu nación nunca será más fuerte que tu familia. Honra a tu padre y a tu madre. Como trates a tus padres, así tratarás a tus semejantes. Y eso afectará el futuro bienestar de tu país. De la misma manera en que tú trates a tus papás, si tú no respetas a tus papás, no vas a respetar al que está afuera. Estamos viviendo unos días donde los muchachos no respetan a los papás.
Y si no respetan a los papás, usted no puede esperar que respete al vecino, ¿sabe? Es más, ¿sabe una cosa? Cuando yo me criaba, usted no podía meterse en una conversación entre adultos. Y ay de usted si decía, eso no es así. Porque usted le estaba diciendo mentiroso o mentirosa a su papá, a su mamá o al adulto. Y usted se ganaba un bofetón. Bofetón es una palabra hebrea puertorriqueña que significa una... ¿Ah? Usted no se podía meter, pero hoy día usted ve eso. Hoy día los muchachos se meten en la conversación y no tan solo se meten en la conversación, te dicen, eso no era así, y lo cuentan de la manera que ellos creen que fue. Y no te atrevas a levantarle la mano porque te llama servicio social. Estamos viviendo en un mundo donde no respetan a los adultos. Si no respetan a los papás, no van a respetar a nadie. Dios sabía ese asunto. Por eso le dijo, honra a tu padre y a tu madre. Era evidente que si las personas respetaban a sus padres aún después de adultos, tendrían menos problemas en cumplir con los últimos 5 mandamientos. De hecho, yo he conocido gente que a sus papás los tratan de usted y tenga. Y le dicen papá, le dicen mamá, pero usted esto, usted aquello, usted lo otro, los tratan con respeto. Y usted ve que esa persona, cuando se conduce con otra persona que no son sus papás, se conduce con el mismo respeto. Porque fue lo que le enseñaron respeto. Lamentablemente la sociedad que nosotros estamos viviendo hoy no estamos enseñando respeto. Y aunque estoy hablando de manera generalizada, se supone que en el cuerpo de Cristo las cosas sean diferentes, ¿verdad? Se supone que nosotros sí estamos enseñando respeto. Si tú honras a tus padres, con toda probabilidad honrarás también a todos los que te rodean. Así que los restantes mandamientos están dirigidos a extenderle honra a otras personas. Por ejemplo, no matarás. Honra, respeta el cuerpo de los demás. No cometerás adulterio. Dios esperaba que se honraran unos a otros en el matrimonio. No hurtarás. Honrarás a los demás respetando las posesiones de bienes y pertenencias. No dirás falso testimonio, porque hay que honrar la reputación de los demás. No codiciarás, pero ahí fue un poquito más específico. No codiciarás la casa de tu prójimo, la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, nada de tu prójimo. Dios prohibió el pensamiento deshonroso, porque codiciar significa desear con ansias. Y esto va más allá simplemente de admirar algo que le pertenece a otro. A mí me puede gustar la guagua de Miguel. Eso no es mío, eso no es mío. ¿Ah? A mí me puede gustar el carro de Heriberto. Pero no puedo llegar más allá de eso, porque si paso esa línea, no, yo quiero una guagua de las mismas de Miguel. Eso es una cosa, a que yo quiera la guagua de Miguel. A mí me puede gustar la guagua, pero no, yo quiero esa. Hay que tener cuidado porque estamos pisando una línea bien finita. La codicia empieza cuando tú empiezas a resentirte con alguien por algo que esa persona tiene. Cuando tú empiezas a sentir cosas contra, si yo me siento con Miguel mal porque él tiene una guagua que yo quiero y él no me la quiere
No voy a decir vender porque yo tengo chavo que no me la quieren regalar. ¿Ah? Ya usted lo vieron como hizo allá. Aquí no se oye nada. ¿Ah? Si yo me pongo de malas con él porque él tiene una guagua que yo quiero, tengo problemas porque estoy codiciando lo que él tiene. Codiciar es desear con tanta fuerza que erosiona la relación entre Miguel y yo. Y hay que tener cuidado. No nos damos cuenta que podemos estar cayendo en ese tipo de cosas. Así que en los 6 mandamientos, Dios simplemente dijo que era para preservar la libertad de ellos, tanto la personal como la nacional, que se honraran unos a otros. Hónrense unos a otros. El valor de los 10 mandamientos para los gentiles. ¿Cuántos hay judíos aquí? Pues estos son gentiles. El valor de los 10 mandamientos para los gentiles está en la realidad de que todos los gobiernos rigen con permiso. Escúcheme esto que es importante. Todos los gobiernos rigen con permiso. Porque todos los gobiernos están sujetos al poder soberano de un legislador todopoderoso a quien tienen que responder. Quiere decir que la responsabilidad de cada nación con Dios no es crear la ley, sino descubrirla. Porque hay leyes dadas por Dios a Israel que no son apropiadas en nuestros días porque tratan asuntos que hoy no existen. Si los gobiernos descubren cómo Dios quería que la gente viviera en comunidad y abrazan la ley de Dios, podrán mantener a sus naciones seguras sin pisotear la libertad de la humanidad. Dios no le dio las leyes para excluirlos de algo bueno, sino para proteger la integridad de sus relaciones. Las leyes no fueron dadas como el camino a la salvación. El camino a la salvación y vida eterna se llama Jesucristo. Aleluya. Las leyes fueron dadas para aprender a convivir con respeto a nuestros semejantes. De esa forma, Dios revela su gracia para que nos demos cuenta de que estamos siendo gobernados por gracia. Bendito sea el nombre del Señor. Dios pensó en algo mucho más mayor cuando les dio los 10 mandamientos a Israel. Israel era un instrumento y era el instrumento de Dios elegido para manifestar un plan de redención al mundo. Ellos serían una nación de sacerdotes, un reino gobernado por Dios. Ellos iban a ser el medio para que las demás naciones pudieran conocer a Dios. Ellos revelarían a Dios al mundo mediante el testimonio de su vida cotidiana. Además, le entregarían al mundo un Salvador. Oiga, Dios le dio su ley, óigame bien, para cumplir un propósito eterno. Y el propósito de la ley era confrontar nuestro pecado, demostrar que éramos incapaces de cumplir esa ley por nuestra fuerza y demostrarnos que nosotros teníamos y tenemos la necesidad de un Salvador. Bendito Dios. La ley no es para que tú la cumplas, es para que entiendas que tú no tienes los recursos para poderla cumplir. Es para que entiendas que eres un pecador y que necesitas a un Salvador. Señor. Oye, Dios no nos dio la ley para hacernos buenos. Nos la dio para exponer nuestro pecado. Escuche. Desde el principio
principio Dios sabía que nosotros no guardaríamos ni podríamos guardar la ley, aunque fuera reducida a 10 reglas de conducta. Es por eso que en la ley hay provisión para quienes violan los mandamientos. Hay instrucciones para la restitución cuando se dañaba a un conciudadano. Hay castigos específicos para los que infringían la ley. Proveía un sistema de sacrificio para cuando los pecadores se arrepintieran de sus pecados, encontraran perdón y pudieran restaurar su relación con Dios. Dios quería que ellos entendieran que estarían gobernados por gracia. A Dios lo que le importa no es que tú cumplas unas leyes. A Dios lo que le importa es que tú dejes que Él gobierne tu vida en todos los aspectos. Mi alma alaba a Dios. Que tú dejes que Dios gobierne tu vida en el aspecto secular, pero que también dejes que Dios gobierne tu finanza. Porque si Dios gobierna tu finanza a través de su Hijo Jesucristo, tú estás adorando a Dios. Él quería que tú entendieras que necesitabas ser gobernado por gracia. No por leyes, por gracia. Los sacrificios eran un ejemplo útil para el adorador, porque le recordaba que el pecado era gravoso y que alguien siempre carga con las consecuencias de las decisiones pecaminosas. Además, le enseñaba, el sacrificio le enseñaba el concepto de sustitución. Les enseñaba la idea de que un sacrificio ideal e inocente podría cargar el castigo del pecado por otro. El sacrificio les aseguraba que una vez expiado el pecado, óigame bien, Dios nunca le recriminaría en el futuro. Jesucristo fue ese sacrificio ideal e inocente. Cargó el castigo de nuestra paz y nos aseguró no recriminarnos nuestro pecado en el futuro. ¡Qué maravillosa gracia! La ley confrontó a la humanidad tanto con la seriedad del pecado como con la profundidad de la gracia de Dios. Amén, bendito Dios. Qué maravillosa gracia. Escuche bien. Y ya estoy terminando. Los mandamientos de Dios no contrastan con la gracia de Dios. Se entregaron por gracia. Amén. Te lo vuelvo a repetir. Los mandamientos de Dios no contrastan con la gracia. Se entregaron por gracia. Dios ha provisto su ley para capacitarnos y poder mantener nuestra libertad del pecado y sus consecuencias. Si hubiésemos optado por obedecer y no por desobedecer, nos hubiéramos evitado muchos arrepentimientos. Si hubiésemos optado por obedecer en lugar de desobedecer, nos hubiésemos evitado tener que vivir con recuerdos dolorosos y hasta vergonzosos por culpa de nuestras malas decisiones. Si en el momento de la tentación nosotros abrazáramos la mentira, si nosotros en el momento de la tentación entendiéramos que Dios es bueno y que dio su ley para que nosotros pudiéramos convivir con los demás, las cosas fueran diferentes. El problema que nosotros tenemos es que en el momento de la tentación abrazamos la mentira de que Dios está tratando de mantener algo bueno alejado de nosotros. Creemos que Dios está con la ley, está tratando de mantener cosas buenas alejadas de nosotros y que Él está en contra nuestra y no a favor nuestra. Si en esos momentos de tentación viéramos esas prohibiciones como expresiones de la gracia libertadora y protectora de Dios, seguramente podríamos
pondríamos menos resistencia y nos someteríamos más al Señor, y como resultado le permitiríamos a la gracia que hiciera su trabajo en nosotros y siguiéramos siendo libres y gobernados por gracia. Estemos puestos de pie. El sacrificio perfecto lo hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Él cumplió cabalmente con la ley de Dios para que hoy tú y yo pudiéramos disfrutar del resultado de haber cumplido en la ley por nosotros. Hoy tú y yo podemos decir que estamos siendo gobernados por gracia. Jesucristo dio su vida en la cruz por ti. Hay gente que nos está viendo a través de Facebook Live. Y no puedo dejar pasar esta oportunidad para decirte que si estás viviendo una vida desordenada, Dios quiere que le permitas gobernar tu vida. Cristo murió por ti en la cruz del Calvario. Y es el único medio para obtener salvación y vida eterna. No es la buena conducta, no es que tú seas bueno, no es que tú lleves los 10 mandamientos, no es que tú cumplas con ellos, no, es Jesucristo la única alternativa. Si vienes a Cristo, gozarás del resultado de que Él cumplió la ley y tú hoy puedes beneficiarte de lo que Él hizo por ti en la cruz. Amén, bendito Dios. Oremos. Padre, te adoramos, te glorificamos y te exaltamos, Dios, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque en tu gracia diste tu ley para buena convivencia entre nosotros. Señor, te damos gracias porque tu Hijo Jesucristo murió en la cruz del Calvario por nosotros, nos dio salvación y vida eterna y perdonó nuestros pecados, y hoy podemos, Señor, disfrutar de ser gobernados por gracia. Te pedimos, Señor, que si aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales, alguien en algún momento entiende que necesita cambiar de rumbo, pueda decir que a través de Cristo logró cambiar su rumbo. Amén. Te pedimos, Señor, que nosotros podamos saber que la gente ha sido impactada por el poder de tu palabra a través de estos videos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Esta es la Iglesia Pacto de Gracia, que está ubicada en el barrio Pueblo Arecibo. Nuestro teléfono es el 939-777-5826. Nos reunimos aquí los miércoles a las 7:30 de la noche para el estudio de la palabra, y los domingos a las 9:30 de la mañana. Si usted no tiene dónde congregarse, le invitamos a que nos acompañe, nos visite y se reúna con nosotros a adorar al Dios Todopoderoso que nosotros adoramos en este lugar. Bendecidos.